más de la mitad o más del 80% de nuestra consulta se va a encargar con pacientes con hipertensión arterial sistémica. Primero hay que hablar por qué es importante la hipertensión arterial sistémica. En hipertensión arterial, el aumento de la presión arterial sistólica se ha observado que aumenta la cantidad de enfermedad cardiovascular en los pacientes. Enfermedad cardiovascular incluye enfermedades coronarias, falla cardíaca, eventos vasculares cerebrales, infartos agudos al miocardio, fibrilación auricular y enfermedad arterial periférica. También hay un aumento en la cantidad de pacientes con enfermedad renal crónica y alteraciones cognitivas a largo plazo. Lo primero es clasificar la hipertensión. El aumento de las cifras de la presión arterial se puede clasificar en dos causas, primaria y secundaria. Vamos a ver que dentro de la fisiopatología de la hipertensión arterial primaria incluye muchas cosas, no únicamente el aumento aislado de la presión arterial. Tiene un componente ambiental y un componente biológico de cada uno de nosotros que va a modificarla. Pero tenemos muchas causas secundarias de la hipertensión arterial. Entre ellas está la coartación de la aorta, síndrome de Cushing, anemismo primario, que es la principal causa de hipertensión secundaria, entre otras. Todas estas siempre debemos de buscarla en todos los pacientes, sobre todo si son pacientes que no esperaríamos que estuvieran hipertensos. Por ejemplo, pacientes jóvenes. Hablemos sobre la epidemiología. Dentro de la epidemiología hemos visto que en los últimos años ha sido una de las principales causas de muerte, si no es que la primera, asociada a todas las enfermedades que vimos previamente. Entre los últimos 25 años ha habido un aumento tanto de cifras de la presión arterial sistólica, aunque no sean catalogadas como hipertensión, pero hay un aumento en la cantidad o la presión arterial sistólica de nuestras poblaciones. Mucho tiene que ver con el estilo de vida que llevamos y con el tipo de dieta que estamos teniendo todos en la actualidad. En segundo lugar, todos los pacientes con cifras arriba de 140 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica igual ha ido aumentando. Esto, el problema es que está asociado a un aumento en el 8.6 de la mortalidad de los pacientes, únicamente por ser presiones arteriales altas. Aunemos de esto la mortalidad correspondiente a la diabetes mellitus, a la dislipidemia, a la enfermedad renal crónica, a los pacientes postinfartados, etc. Entonces se empieza a convertir una enfermedad que es muy común y que tiene una mortalidad en realidad más alta. Podemos ver que hasta 1 de cada 4 adultos tiene cifras de la presión arterial elevada. Los factores de riesgo para poder presentarlo, encontramos factores ambientales y factores propios de los pacientes. Dentro de los factores ambientales, el principal, que igual tiene que ver con su fisiopatología, es el consumo de sodio. Las deficiencias de potasio, sobre todo no por falta de suplementos, sino por el estilo de dieta que tenemos en la actualidad, pacientes con sobrepeso y obesidad, con un exceso en el consumo de alcohol, pacientes sedentarios, con mala calidad de sueño o falta del sueño, pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño, que tiene mucho que ver con la calidad del sueño de estos mismos pacientes, el estrés mental que se puede estar presentando en cualquiera de nosotros, y la contaminación ya sea del propio aire o contaminación por parte de ruido. Vemos que la hipertensión arterial sistémica tiene un componente genético muy importante. Del 35 al 50% de nuestros pacientes que son hipertensos tienen antecedentes heredofamiliares y heredofamiliares de presión arterial elevada. Por lo tanto, hay distintos genes que se han ido localizando que nos pueden asociar o predisponer a la presencia de hipertensión arterial. Y tenemos otros factores, como los factores intrauterinos, productos de embarazos de preeclampsia o mujeres que en sus embarazos tuvieron preeclampsia, tienen un aumento en el riesgo y en la probabilidad de presentar hipertensión arterial sistémica. Productos de embarazos que sean pretérmino o que sean bajo peso al nacer también tienen una mayor probabilidad de producir o de presentar hipertensión arterial. Y el otro factor biológico que es evidentemente no lo podemos cambiar es la edad. Conforme va pasando el tiempo, aumentan las cifras arteriales. Eso es algo fisiológico, vaya, pero si le aunamos todos los otros factores de riesgo, puede darse en una manera más temprana. En cuanto al género, se ha visto que las mujeres tenemos la tendencia a presentar hipertensión a edades más tempranas y de maneras más súbitas.
Pero a pesar de estas modificaciones por género, no existen cambios en la actualidad en el tratamiento en ninguna de las guías que existen, porque en realidad la respuesta es igual en ambos. Ahora hablemos de lo interesante de la hipertensión arterial y para dónde vamos a poder ir normando cómo vamos a manejar a los pacientes, que es la fisiopatología. Tenemos 6 componentes básicos para poder formar la hipertensión arterial sistémica primaria. Uno son alteraciones en hemostasias del sodio, alteraciones en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, alteraciones en los péptidos natriuréticos, alteraciones endoteliales, en el sistema nervioso simpático y en nuestro sistema inmune. El primero del que hablaremos es sobre el sodio. El sodio normalmente en un paciente sano, el aumento de sodio sérico va a producir una retención de líquidos y por lo tanto un aumento de volumen sanguíneo circulante y presión arterial. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, dietas altas en sodio, nuestro cuerpo, su respuesta normal es disminuir las resistencias vasculares renales y periféricas para poder aumentar la diuresis a través de una natriuresis y sobre todo la liberación de óxido nítrico. Este óxido nítrico es el que se ve alterado en los pacientes con hipertensión arterial. Lo vamos a hablar repetitivamente durante la fisiopatología, pero la característica es que el óxido nítrico, recuerden, es una hormona de componente vasodilatador. Si yo no tengo el óxido nítrico, voy a tener una vasoconstricción y por lo tanto un aumento en presión arterial sistémica. Se ha visto que también modifica la sensibilidad al sodio. Pero entonces, ¿qué es la sensibilidad al sodio? Son pacientes que con un consumo de mayor o igual a 5 gramos de sodio en su dieta van a tener un aumento de la presión arterial sistólica mayor o igual a 10 milímetros de mercurio. Esto no ocurre en todos los pacientes, no ocurre en todas las personas y no ocurre en todos los pacientes hipertensos. Entonces podemos volver a clasificar la hipertensión arterial en sensibles al sodio y no sensibles al sodio. ¿Qué es lo que pasa en los pacientes que son sensibles al sodio, sean hipertensos o no sean hipertensos? Cuando estos pacientes tienen un aumento en la cantidad de sodio sérico, van a tener un aumento en la tasa, en el factor de crecimiento transformante beta. Este factor lo que se encarga es producir fibrosis y aumentar el estrés oxidativo. Estos factores me van a disminuir la liberación de óxido nítrico. Voy a empezar con disfunciones endoteliales, voy a empezar a formar aterosclerosis y posteriormente voy a tener datos de hipertensión arterial. Todos los pacientes que tengan sensibilidad al sodio, aunque sus cifras tensionales sean normales, tienen mayor riesgo de desarrollar en un futuro hipertensión arterial. Luego viene el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como sabemos, es un sistema muy largo que tiene muchos componentes que va a empezar desde la disminución del flujo de la arteriola aferente a nivel renal, con una disminución en la cantidad de sodio y de cloro a nivel tubular, una estimulación de la mácula densa para que empiece a liberar renina. Recordemos que la mácula densa no solamente se estimula a través de la presencia de sodio y de cloro, es también a través de la activación de nervios simpáticos, que lo vamos a volver a hablar más adelante. Esta renina nos va a ayudar a la conversión de angiotensinógeno a angiotensina 1. Esta angiotensina 1 posteriormente se convertirá en angiotensina 2 gracias a la enzima convertidora de angiotensina. Esta angiotensina 2 es realmente la estrella del sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque no únicamente se encarga de la liberación de aldosterona para poder hacer la reabsorción de sodio por el intercambiador de sodio-potasio, sino que también tiene acciones directas hacia las arteriolas para poder producir vasoconstricción y hacer un aumento de la presión arterial de manera directa. También en túbulo contorneo proximal actúa a través del intercambiador sodio-hidrogeniones, aumentando la reabsorción igualmente de sodio. Y recordemos, hacia donde vaya el sodio, siempre va a ir el agua. Entonces, todo esto, la meta es producir un aumento en el volumen sanguíneo y por lo tanto un aumento en la presión arterial. Esto es lo que normalmente nuestro cuerpo hace. ¿Qué es lo que pasa en los pacientes que tienen exceso de la acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Es que la angiotensina 2, a través de su aumento en la reabsorción de sodio, su alteración en la función endotelial
su efecto profibrótico y proinflamatorio a través del estrés oxidativo pueden alterar nuestras resistencias vasculares y nuestras cifras de presión arterial. De ahí nace un nuevo componente del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es la angiotensina 1,7 o 1-7. Esta angiotensina va a nacer de la conversión tanto de angiotensina 1 como de angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina 2 en angiotensina 1,7. Esta tiene el efecto contrario de la angiotensina 2. Esta es vasodilatadora, va a promover la natriuresis y sobre todo tiene un efecto antiproliferativo. Nos va a ayudar a disminuir el crecimiento de músculo liso, los cardiomiocitos, las células glomérulares y también el túbulo contorneado proximal y fibroblastos. Este va a funcionar como una molécula cardiorrenoprotectora gracias a una disminución en el crecimiento y en la estenosis arterial que va a presentar estos pacientes. De ahí vamos a hablar sobre los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos normales en nuestro cuerpo son el cerebral y el auricular. Estos, los dos, se van a encargar en aumentar la sensibilidad al sodio, más bien en disminuir la sensibilidad al sodio, a producir un efecto natriurético y un efecto vasodilatador. El efecto natriurético lo vamos a ver a través de dos cosas. Uno es que va a inhibir la reabsorción del sodio y el otro es que a través del efecto vasodilatador aumenta el flujo sanguíneo renal y por lo tanto la tasa de filtrado glomerular. Eso lo hace nuestro cuerpo de forma normal. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes? Que hay pacientes, por ejemplo, los obesos, que tienen una disminución de estos dos péptidos. Y eso es gracias a la inhibición de una enzima que se llama corin, o enzima convertidora de péptido natriurético auricular. Esta enzima lo que se encarga es activar al péptido natriurético auricular del péptido natriurético cerebral para que estos puedan hacer los efectos que mencionábamos antes. Entonces, la deficiencia de estos y por lo tanto de los péptidos natriuréticos me va a llevar a una sobrecarga hídrica, a fallas cardíacas, a hipertensión arterial sensible al sodio, resistencia a la insulina y diabetes mellitus tipo 2. Entonces empezamos a ver cómo es que está funcionando todas estas enzimas y estas moléculas en la fisiopatología tanto de la obesidad como de la hipertensión arterial sistémica. El otro componente es el endotelio. En cuanto al endotelio, tenemos tres factores importantes. Uno es el exceso de sodio, que ya hemos hablado, la lesión directa por aumentos de cifras tensionales, inclusive por aumentos fisiológicos, y el aumento del estrés oxidativo. Todo esto me va a producir que disminuyan los vasodilatadores y aumenten los vasoconstrictores. Los vasodilatadores, el más importante, sigue siendo el óxido nítrico. Esta disminución me va a producir nuevamente disfunciones endoteliales, mayor vasoconstricción, mayor elevación de resistencias vasculares sistémicas y mayor hipertensión arterial. El otro componente es nuestro sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático normalmente funciona de manera predominante al sistema nervioso parasimpático en nuestro cuerpo. Cuando nosotros tenemos un aumento de la presión arterial, nuestros vasoreceptores y mecanorreceptores, sobre todo los del seno carotídeo, van a empezar a hacer su conducción hacia el tallo, dando la indicación de que se disminuya la estimulación simpática. Pero ¿qué está pasando en nuestros pacientes hipertensos? Es que es exactamente lo opuesto. No observamos esa disminución del impulso simpático. Al contrario, estos pacientes, junto con los pacientes obesos, los hombres, los pacientes jóvenes y los pacientes con enfermedad renal crónica, tienen un exceso de actividad del sistema nervioso simpático, el cual se ha podido ver a través de estudios directamente a los nervios y también por niveles séricos de catecolaminas. Pero todo esto lo que me va a producir es un aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya estábamos hablando en la parte anterior, mayor disfunción endotelial, mayor vasoconstricción y sobre todo arteriosclerosis. Cuando estamos llegando al estado de arteriosclerosis, son modificaciones vasculares que ya no vamos a poder modificar y probablemente esos pacientes siempre se mantengan como pacientes hipertensos. Después tenemos sobre el sistema inmune. El sistema inmune, a fin de cuentas, funciona a través de citocinas. Estas citocinas van a tener dos cambios importantes en los pacientes hipertensos. Uno es la formación de la neoíntima.
Esta neoíntima es una nueva capa que va a disminuir la luz vascular y producir fibrosis a través de los vasos. Esto va a producir otra vez aumento de resistencias vasculares sistémicas y arteriosclerosis. En cuanto a la otra componente de las citocinas, es el angiotensinógeno. Este se va a ver aumentado, voy a tener mayor cantidad de angiotensina 2 y vamos a tener otra vez aumento de la reabsorción de sodio, aumento del volumen sanguíneo circulante y repite el patrón del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, con todo esto empezamos a ver por dónde es donde hay que manejar y hay que prever a nuestros pacientes. Entonces, el primer punto es hacer el diagnóstico. Como sabemos, la hipertensión arterial es una enfermedad que no duele. Por lo tanto, se necesita hacer screening de los pacientes para que podamos identificarlos de manera temprana. Existen 3 maneras de realizarse. Uno es el monitoreo en casa, otro es el monitoreo ambulatorio y otro es el monitoreo en consulta. Los más comunes que llegamos a hacer en México es el monitoreo en casa y el monitoreo en consulta. Esto nos va a servir sobre todo para poder identificar a los pacientes que tienen hipertensión de bata blanca. Aquellos pacientes que el proceso estresante de acudir a consulta van a producir elevaciones de la presión arterial. Como tip extra, los pacientes que tienen un aumento de la presión arterial de origen únicamente sistólico, es más probable que su origen de la hipertensión sea únicamente de bata blanca, de componente emocional. Pero esto no es una regla, es algo que igual se debe volver a hacer el manejo y se debe volver a hacer el estudio. El siguiente concepto es buscar los riesgos de enfermedad cardiovascular. Existen múltiples calculadoras que nos van a permitir calcular y mantener o conocer el riesgo que tienen nuestros pacientes de presentar enfermedad cardiovascular. Esta es la calculadora que nos da la AJA, que es la más sencilla para poder llenar, y con esto nos va a dar un pronóstico de qué probabilidad tiene este paciente de presentar una enfermedad cardiovascular en el próximo año. Ojo, lo que nos interesa es buscar pacientes que su riesgo sea mayor al 10%, porque nos va a normar cómo vamos a manejar a los pacientes. El diagnóstico de hipertensión arterial se va a hacer gracias a 2 a 3 mediciones en 2 a 3 ocasiones. Una cifra única de presión arterial elevada no es suficiente para poder hacer el diagnóstico. Y siempre recordar hacer las mediciones en ambas extremidades superiores. Preferir las extremidades superiores para las diferencias que tenemos en cuanto a extremidades superiores, pues todas las clasificaciones usan presiones arteriales de extremidades superiores. Y de ahí sigue la clasificación. La clasificación, depende de qué escuela se quiera seguir, es la clasificación en la que va a entrar. La American Heart es la que usamos más en México por la cercanía a Estados Unidos, pero no tiene nada de malo ni nada que ver con la clasificación que tiene la Sociedad Europea. A fin de cuentas, el chiste es que si nosotros queremos clasificarlo, lo pongamos escrito tal cual, se hace la clasificación según la, y con eso es más que suficiente para poder estar todos hablando de los mismos valores. A fin de cuentas, lo que manejan las dos es que pacientes arriba de 130 de sistólica son pacientes que debemos iniciar o considerar el manejo de los antihipertensivos, que vamos a hablar ahorita más adelante. A todos los pacientes que tengan cifras de presión arterial elevada, se les debe hacer una exploración física. Esta va a tener la búsqueda de 2 componentes principales. Uno son las causas secundarias de hipertensión arterial, pero el otro, más importante, son los datos de daño a órgano blanco. Si nosotros vemos alguno de estos, nuestro manejo y nuestro pronóstico para los pacientes es muy diferente, gracias a que esto nos puede hablar de una hipertensión que no tiene poco de haber iniciado, que ya tiene mayor probabilidad y que tiene mayores complicaciones y morbimortalidad. Dentro de los laboratorios, a todos los pacientes se le debe hacer una biometría, una glucosa, en ayuno, perfiles de lípidos, buscar alteraciones electrolíticas, química sanguínea buscando tanto ácido úrico como creatinina, poder medir y calcular la tasa de filtrado glomerular, solicitar un ego para la búsqueda de microalbuminemia y electrocardiograma. De ahí sigue cómo vamos a manejar a los pacientes en forma de prevención. Esto es considerado para los pacientes que su presión arterial sistólica se va a encontrar entre 120 y 129 milímetros de mercurio.
A todos los pacientes se le debe buscar la pérdida de peso, una disminución en el consumo de sodio, que ahorita vamos a ver cuáles son las normas, pero en promedio debe ser abajo de 5 gramos de sodio al día, un aumento en el consumo de potasio, un aumento en la actividad física, una disminución en el consumo de alcohol y modificar los tipos de dieta a una dieta tipo DASH, a una dieta tipo mediterránea. En cuanto a la hipertensión, se ha visto una mejor respuesta si la dieta es tipo DASH. A fin de cuentas son muy similares entre sí, pero se ha visto que la dieta tipo DASH tiene una mayor cantidad de potasio y eso ayuda un poco en el factor protector. A fin de cuentas, lo que va a producir esto es que disminuciones desde 2 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica me van a disminuir hasta un 17% de que los pacientes inicien con cifras ya diagnósticas de hipertensión arterial sistémica, eventos vasculares cerebrales en un 14% y enfermedades coronarias en un 6%. No es nada despreciable los porcentajes que nos van a mejorar con la única necesidad o la única disminución de 2 milímetros de mercurio. Ahora sí, en cuanto al tratamiento de los pacientes hipertensos. Tenemos un manejo no farmacológico y un manejo farmacológico. En cuanto al manejo no farmacológico, el principal componente es la ingesta de sodio. Debemos disminuir la cantidad de sodio que consumen los pacientes. Idealmente, todos deberíamos tener una ingesta de sodio bajo, tanto para disminuir la sensibilidad al sodio como para prever estados hipertensivos. Nuevamente, las escuelas tienen dos manejos. La American Heart es un poquito más estricta, inclusive llegando hasta 1.5 gramos si el paciente tiene ya sensibilidad al sodio diagnosticada, y la Sociedad Europea es un poquito más laxa, llegándonos de 5 a 6 gramos al día. Lo que se refiere en los artículos es que nuestras dietas promedio actuales están entre 9 y 12 gramos de sodio al día. Entonces es bastante lo que hay que hacer la modificación. Esto me va a producir una disminución entre 2 a 4 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica en los pacientes. En cuanto al consumo de potasio, debemos de lograr entre 3.5 a 5 gramos por día. Lo que refieren las guías, ambas, tanto la Sociedad Americana como la Sociedad Europea, es que es más importante obtener el potasio a través de los alimentos que a través de los suplementos. Es mucho mejor el apego y es mucho mejor el efecto protector. La disminución del peso me va a disminuir entre 2.7 y 1.3 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica a partir de los 5 kilos de disminución. Y obviamente esto es potencializable conforme mayor peso pierdan los pacientes. En cuanto al consumo de alcohol, los hombres deben mantener menor o igual a 2 bebidas al día y las mujeres menor o igual a 1 bebida al día. Lo que es importante recalcar es que no pueden juntar la bebida de los 7 días en un solo día para poder decir que están teniendo un consumo bajo. En realidad no es así. Es la correspondiente a cada día donde se haga la ingesta. Y eso va a permitir disminuir la presión arterial sistólica en 2 a 4 milímetros de mercurio. En cuanto a la actividad física, debe ser una actividad aeróbica de 40 a 60 minutos por sesión, con 3 veces por semana de manera mínima. Esto se ha visto que disminuye la presión arterial mucho más en los pacientes que ya están diagnosticados como hipertensos que en los pacientes que son normotensos o que están en límites altos. Pero puede disminuir hasta del 11 a 5 milímetros de mercurio de la presión arterial el simple hecho de realizar actividad física 3 veces por semana. Entonces ahora, ¿a quién le vamos a dar los antihipertensivos y los tratamientos farmacológicos? Todos los pacientes que tengan antecedentes personales patológicos de enfermedad cardiovascular, ya sea pacientes que ya tengan un infarto previo o que su riesgo cardiovascular a 10 años sea mayor al 10%, con cifras a partir de 130-80, ya debemos de considerar el uso de antihipertensivos. Mientras que si el paciente no tiene antecedentes y no tiene un riesgo mayor al 10%, podemos utilizar cifras hasta 100